Good morning, good morning. Buenos días a todos los que están del otro lado. Feliz martes. A veces digo los días equivocados. Feliz martes a todos ustedes, mis hermosas personas del otro lado. Hermosas mujeres, hermosos varones que tengo aquí en las redes sociales. La verdad que esta plataforma ha sido de una gran bendición para mi vida, ha sido una gran bendición para poder impartir la palabra de Dios, para poderle dar aliento a su vida, para poder fortalecer su vida y decirle que todo se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta mañana estaba meditando y pensaba cómo la alegría, la sonrisa no fingida obviamente es contagiosa, pero también la amargura, cómo la amargura puede contagiar a todas las personas que están alrededor de nosotros. Y es por esto que nosotros tenemos que aprender a venir delante de la presencia del Señor, aprender a saber qué dice la palabra de Dios de mi vida, quién soy yo. Porque si tú no conoces tu identidad, quién tú realmente eres en la presencia del Señor, el diablo te puede acusar de todo y tú te lo vas a creer. Te puede llamar la triste, la abandonada, el abandonado, el desechado, el que nadie quiere. O sea, te puede poner tantas cosas en tu mente, pero cuando tú conoces que tu Padre te ama, que Él te ha dado un lugar juntamente con Jesucristo en lugares celestiales, como dice la palabra, y cuando tú entiendes que Él basta, te pueden abandonar todos, te pueden haber quitado todo, pero que no nos quiten la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque yo sé que ciertamente yo moriría y yo sé que usted que ama al Señor también moriría si le quitaran la presencia de Dios en su vida. Bueno, hoy tenemos un estudio. Y es un estudio, vamos a arreglar aquí un poquito la música. Vamos a ponernos, a ver acá, perfecto, un segundito. Y este estudio hoy precisamente es sobre tener el acceso directo a la presencia de Dios. O sea, es que ya el velo, vamos a hablar del velo. ¿Qué significa el velo? ¿Por qué el velo? Dicen que el velo fue rasgado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, hoy vamos a ver y bendigo la vida de Adriana, de todas las personas Martínez que entran, todas esas personas bellas que han apoyado, aprobada por el fuego, que comparten estos videos, que saben que Dios les está dando palabra no solo para ellos, sino para otras personas. Les bendigo, les bendigo. Bueno, vamos a entrar en el tema. Y es algo que por mucho tiempo, dame un segundito, poner aquí esta música. Por mucho tiempo las personas, ¿verdad? Se preguntan, hacen muchos rituales religiosos. Y se preguntan que si tenemos que hacer esto. Hay algo que he aprendido en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo hizo expiación por nuestro pecado, cuando Él murió por nosotros, nosotros ya no necesitábamos ir a un sacerdote. Nosotros ya no necesitábamos ir a una persona, a que esa persona hiciera expiación por nuestro pecado. Vamos a ver un poquito en la palabra de Dios dónde está todo esto y qué me dice la palabra de Dios. Bendigo la vida de cada persona que está entrando. Este es un tema súper buenísimo porque vamos a aprender. Aprendemos todos juntos. Amén. Ahora, en un sentido, el velo en la palabra de Dios era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Escucha bien, esto está en Juan 14:6. Esto está simbolizado en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ok, vamos a entender esto para poder entender lo que estoy hablando. El propósito del velo era mantener alejada a la gente del lugar santísimo. ¿Por qué? En los tiempos de antes, el pueblo necesitaba algo para entender quién era Dios, necesitaban algo que les llevara a su presencia. En ese tiempo Dios no habitaba en los corazones de la persona, el Espíritu Santo solo venía y se ponía sobre una persona para que profetizara, pero en los tiempos de antes, de la forma como las personas buscaban a Dios, era que hicieron un lugar santo y un lugar santísimo, un templo.
Y en este templo estaba el arca de Noé, en el lado estaba. Pero aquí había un lugar santo que era como un hallway, como un lugar donde entraba el sacerdote. Pero al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote. Y el sacerdote solo podía entrar una vez al año. Él era el único que podía hacer una expiación por el pecado del pueblo. Usted se puede imaginar que usted no pueda pedir perdón por sus pecados todos los días y ir directamente al Padre, como vamos en estos momentos, directamente al Padre, que usted tenga que, imagínese, esperar que una persona vaya directamente al Padre y pida perdón por su pecado. Bueno, esto le pasaba al pueblo. El pueblo tenía que ir directamente ¿a dónde? Al sacerdote. El sacerdote se ponía una soga en el pie, se ponía una soga en el pie y se ponía unas campanitas en la túnica que ellos usaban, se ponía unas campanitas, y la razón de esto era porque si el sacerdote estaba en pecado, si no se había limpiado antes en el santísimo lugar, si él moría, si Dios le quitaba la vida y no escuchaba más las campanitas, el pueblo sabía que el sacerdote también había muerto en el lugar santísimo. Esto era un simbolismo en ese entonces, porque en ese entonces tenían que hacerlo de esta manera. Vamos a entender un poquito. Y el propósito del velo era mantener alejada a la gente del lugar santísimo. Era una manera de decirle al hombre, literalmente al hombre pecador, que no podía acercarse a Dios sino con su mediador, con la persona que estaba ahí. Es por esto que aquí nace lo de la iglesia romana, católica romana, que nace de que el sacerdote tiene que ser el intercesor y que usted tiene que ir al sacerdote, pedir perdón por sus pecados y rezar el Ave María y el Padre Nuestro. Todo esto fueron cosas creadas por el hombre, porque al hombre no entender, se quedó con el velo, se quedó con lo viejo del Antiguo Testamento, y nunca entendieron que Jesucristo se hizo un sacrificio por nuestros pecados. Ahora bien, miren esto. Entonces viene acá, que el sacerdote estuvo de pie en el camino, okay. Era una puerta cerrada. La única persona que podía entrar al lugar santísimo y permanecer vivo era el sumo sacerdote, con la sangre del sacrificio que sustituía, ¿ok? Aquí también se hacían rituales de sangre. ¿Por qué mataban a animales? Porque los animales eran matados para hacer un sacrificio delante de Dios. Las partes de adentro del animal, la grosura, el meollo del animal, se cocinaba y era como un olor fragante que subía delante del templo, delante de Dios, y eran rituales religiosos que se hacían porque no había venido Jesucristo todavía, porque el velo no había sido rasgado, porque no se había entendido que tenían acceso directo a Dios. Y esa era la única forma que el pueblo en esos momentos, como el pueblo de Israel antes de obtener la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Ellos apedreaban a las prostitutas, apedreaban a todas las personas que hacían mal, porque era la única forma que se les había enseñado a apedrear. No es así muchas veces como nosotros, nuestras generaciones nos enseñaron que teníamos que hacer, hermanos y hermanas y amigos, un montón de rituales religiosos. Nos enseñaron en la Iglesia Católica Apostólica Romana que nosotros no teníamos que arrodillar, que ir a un sacerdote, que pedir perdón por nuestros pecados, que rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y hicimos todas esas cosas los que fuimos católicos por mucho tiempo, sin entender realmente que nosotros no teníamos que hacer todo eso, porque Cristo Jesús, cuando vamos a ver aquí en la palabra en Hebreos, lo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué tanta gente vive en rituales religiosos? Viven acusándose en todos los días y todo momento cuando cometen una falta y se dan golpes de pecho. Muchos se golpean con látigos, muchos aún en la Semana Santa se han crucificado en cruces, o sea, se ponen en cruces y suben una montaña y dicen que esto es lo que le agrada a Dios. La palabra de Dios nos enseña que ya nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada de eso, porque ¿de qué valdría al hombre hacer sus fiestas solemnes, como dice la palabra de Dios? ¿De qué le valía al hombre
vale hacer un montón de rituales, arrodillarse todo el día, irse a una montaña a ver a Dios o a ver a un santo, a ver a una imagen, si su corazón está podrido de pecado, si su corazón está mal? ¿De qué le valdría al hombre hacer un montón de rituales si su corazón no está en humildad? ¿De qué nos vale hacer un montón de rituales en las iglesias, en las congregaciones, en nuestra vida diaria, si nuestro corazón no está delante de Dios bien? Y es por esto que el Señor ya rasgó el velo. El velo no existe más porque yo tengo acceso directo y no tengo que hacer un montón de cosas para agradar a mi Padre, porque mi Padre me ama, porque Él nos ama tal y como somos, porque Él dice: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, yo te daré descanso. Entonces no necesitábamos el velo, pero en este tiempo el pueblo necesitaba para hacer la expiación de su pecado. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo 26, capítulo 31 al 35, y puede leer el libro de Levíticos 16, porque el libro de Levíticos 16 nos describe el total de cómo fue el sacrificio y por qué fue el sacrificio que hoy ya no se necesita. Entonces tenemos que dejar de vivir en tanta religiosidad, en tantos rituales, en tanta culpabilidad, y empezar a vivir una vida en libertad en Cristo, no para libertinaje, pero tampoco para religiosidad legalista, sino una vida en Cristo, porque ¿de qué nos valdría, Dios mío, todo? Yo me acuerdo un tiempo que las personas me decían que subían a un lugar en Brasil, cuando estaba en Paraguay y Brasil, y subían a un lugar en Brasil para honrar a una imagen allá, una virgen, y pagaban montones de dólares los narcotraficantes y todo para que su alma pues fuera libre de pecado. Y yo decía: Señor, su alma no va a ser libre de pecado hasta que ellos vengan delante de ti, se arrodillen del único Dios verdadero, del único que dio su vida en la cruz del Calvario, y acepten que tú eres Dios. O sea, no hay nada, hermanos y amigos, nada ni nadie que pueda interceder por nosotros para limpiar nuestro pecado. No hay nada ni nadie que pueda hacer absolutamente nada por usted. Usted tiene acceso directo, Dios se lo ha dado, y vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. Porque es importante que si usted aprende esto, usted nunca más se sentirá culpable y se sentirá acusado por tantos rituales religiosos que nos imponen nuestras generaciones. Amén. Ahora Cristo es nuestro mayor y sumo sacerdote. Y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos de su mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Escucha bien. El cuerpo de Jesús era un velo. Imagínense. Esto es algo simbólico que ocultaba la gloria interna de su deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deidad. ¿Ok? Con excepción de Jesucristo, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que usted pueda hacer extra para que Dios le acepte, para hacer un montón de cosas. No. Usted, cuando acepta a Jesucristo en su corazón, cuando usted se convierte en un hombre, una mujer de Dios, usted no tiene que ir a hacer un montón de cosas para que el Padre le ame. El Padre ya le amó, ya lo llamó, ya lo sacó de ser un bastardo a ser un hijo. Entonces, si Él lo sacó de ser un bastardo a ser un hijo, ¿por qué yo tengo que hacer un montón de cosas? Lo que sí voy a hacer, lo voy a hacer por agradecimiento, por amor, porque Él me dio una vida eterna. Entonces, obviamente vamos a empezar a cambiar nuestras formas de hablar, nuestras formas de ser, y todo eso es un proceso. Mire, hermanos y amigos, no trate de cambiarle la vida a nadie. El proceso suyo es suyo. El proceso de la hermanita Julanita del otro es de ellos, porque Dios es el único que sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Nosotros no somos Espíritu Santo de Dios. No trates de cambiarle ni juzgar la vida ajena. Cuida tu vida y cambia tu vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, dice, entonces es como el velo fue como una representación, ¿ok? Solo en Cristo habita la gloria de Dios. Solo lo que fue sin pecado y perfecto pudo entrar en la presencia del Señor Dios, porque en Él habita, en Él habita corporalmente toda la plenitud, ya dije, de la deidad. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2 al 9. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. El velo era un símbolo silencioso de la encarnación de Dios que está en 1 de Timoteo 3:16. Jesús fue santo, inocente y separado de los pecados. Nadie puede llegar a alcanzar la vida perfecta de Jesús. Hay personas que se matan todo el tiempo porque dicen, yo quiero ser más como Dios. Sí. Nosotros podemos ser libres en muchas cosas, podemos sanar muchas cosas, podemos caminar en muchas cosas, pero nunca ninguno de nosotros seremos como Jesús. Jesús fue único, Él fue sin mancha, Él fue sin pecado, punto. Él fue 100% hombre y 100% Dios, o sea, no vamos a poder llegar a eso hasta que obviamente venga el Señor por nosotros, nos dé unos cuerpos glorificados y aprendamos muchas otras cosas. Pero mientras estamos en la tierra, deja de estar acusándote continuamente. Vamos a tener fallas, las vamos a tener, hermanos. Hay veces vamos a mirar a alguien mal. Hay veces vamos a tener pensamientos malos porque estamos combatiendo. El campo de batalla es nuestra mente. Estamos combatiendo con tantas cosas, pero ahí es donde nosotros entendemos que tenemos acceso directo al Padre y que podemos ir y pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Ahora, Hebreos 10, 19 al 20 dice que los fieles entran confiadamente al santuario, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Él a través de la carne, Él a través de esa muerte. Acuérdense que la palabra dice que fue al matadero, ¿verdad? Que fue al matadero como oveja, fue al matadero. ¿Por qué? Porque la carne, cuando Él es crucificado en el madero, cuando Él dio su vida, porque Él dice, nadie me la quita, yo la entrego, porque era ya el diseño de Dios que Él muriera por sacarme a mí del pecado, de mi iniquidad, porque antes de eso no había nadie que muriera por nuestros pecados. Estaba Dios, existía la gloria de Dios, pero también existían los castigos fuertísimos. No habían leyes, no había nada. Entonces tuvieron que hacer todas estas cosas como para ir formando lo que era verdaderamente lo que tenemos hoy nosotros, que es la verdadera esencia de Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Aquí vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgado por nosotros, así como él rasgó el velo por nosotros. Acuérdese, él tuvo 39 latigazos. Los 39 latigazos representaban enfermedades, representaban nuestras iniquidades, ¿ok? La rotura del velo de arriba, porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no se rasgó de abajo hacia arriba, ¿ok? La rotura del velo de arriba hacia abajo es un hecho histórico. El profundo significado de este evento es explicado en los gloriosos detalles en el libro de Hebreos. Métase al libro de Hebreos, es buenísimo. Ahí vas a entender por qué Dios murió, cómo Jesucristo murió por los pecados y todo. Estas cosas eran sombras de las cosas por venir. O sea, cuando Jesucristo muere en el madero, cuando Jesucristo se hace sacrificio, era la sombra de lo que iba a venir. Nos estaban diciendo, ok, hermanos, hijos, ya no tenés que hacer un montón de rituales, ya no tenés que ir a las personas a decirle, mire, vaya y hable con el Padre usted, que usted es más santificado, porque he escuchado a personas, a mí muchas veces me escriben, ay hermana, es que usted está más con Dios que yo. No. Tú y yo tenemos acceso directo al Padre porque el velo fue rasgado. Podemos ir directamente a Él con acción de gracias, con humillación en nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados. Y ciertamente con un corazón contrito y humillado, Dios jamás nos va a despreciar y nos perdonará de nuestros pecados. Pero como nosotros hemos tenido esta mentalidad religiosa, ritual, que hemos vivido de generaciones de abuelos, de los antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, todo esto nos enseñaron que teníamos que hacer un montón de cosas. Es por esto que las personas en la Semana Santa empiezan a decir que no pueden comer carne el viernes, que no pueden saltar, que no pueden jugar. Yo me acuerdo que mi mamá estaba, no pueden jugar, no salte, que es pecado. Todo era pecado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que hacíamos todo eso y nadie entendía el por qué lo hacía. Es como las personas que van a la iglesia todos los domingos rezan, hacen, oran, hacen todo lo que sean, aún las iglesias cristianas, católicas o la que sea. Y después
tú le preguntas, pero ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué toman la hostia? ¿Por qué hacen esto? Nadie te sabe decir absolutamente nada. Muy poca gente lo ha estudiado, porque no han estudiado la palabra, porque no saben que solamente el sacerdote no es que tiene la autoridad de leerle una palabra de la Biblia, sino que usted tiene la Biblia, que es el verbo accionado, que es Cristo Jesús en su vida. Amén. Entonces por eso hay que leer la palabra y estudiar, para que nadie nos confunda. Amén. Él era el velo hacia el lugar santísimo, y a través de su muerte el creyente tiene ahora libre acceso a Dios. Amén. Entonces nosotros estamos viendo con este estudio, hermanos, que nosotros ya no tenemos que andar por la vida como por dioseros y bastardos. Que nosotros ya no tenemos que andar mendigando quien nos quiera. Porque la palabra de Dios nos enseña que en el momento que Jesucristo se hizo hombre, murió en esa cruz y se hizo una expiación por mi vida, por mis iniquidades, por las suyas, yo soy libre. Y yo tengo acceso directo. Y es esto lo que quiero que entendamos en este día. Todo este tema es bien profundo. Puedo estar aquí horas escribiéndole el arca, escribiéndole cómo estaba el templo, cómo eran las cortinas, cómo era todo. Pero mi enfoque en este día no es ese. Mi enfoque en este día es que usted entienda de una forma clara y simple de que usted, hermano, amigo, amiga, hermana, no tiene más que hacer un montón de rituales. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos venir a Él confiadamente, que nosotros somos sacerdotes para ministrar en su presencia. Cuando la Biblia habla que somos sacerdotes, no es el sacerdote de la Iglesia Católica, no es el sacerdote, somos nosotros sacerdotes. Cuando nos constituimos sacerdotes, cuando Él hace todo esto en la cruz del Calvario y nos dice, ahora ustedes ya no tienen que ir y tener un velo o tener una cortina o algo para llegar a mí. Ya ustedes pueden llegar a mí en libertad. ¿Quién llega a Dios en libertad? La palabra de Dios nos dice que las personas que realmente reciben a Jesucristo en su corazón, con todo su ser, no una oración de que vengan todos, porque la gente a veces se gloria que wow, se convirtieron 50, 100, 200, ok, pero eso no es aceptar a Cristo. Eso es solamente una oración, y muchas veces la hacen porque alguien les obligó, porque esto, y muchas veces la hacemos de corazón. Pero el punto es, ¿qué vida yo voy a llevar después de esa oración? ¿Realmente voy a ser una mujer transformada? ¿Realmente voy a ser un hombre transformado? ¿Realmente entregué mi vida a Cristo Jesús y los frutos se están viendo en mi vida? Y es ahí cuando entendemos de que usted tuvo una religión y un ritual o una relación verdadera con Cristo. Es ahí donde entendemos, si usted entendió, que usted no tiene que hacer un montón de cosas más para llegar al lugar santísimo, que es en su presencia. El templo de Dios está aquí, en nuestro corazón. Cuando nosotros vamos al Señor con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón, Señor, aquí estoy. Yo me arrepiento de mi pecado, Señor. Yo sé que miento, yo sé que robo, yo sé que tengo envidia, que tengo odio en mi corazón, Señor, que hago las cosas que no. Padre, ayúdame. Mira, hermanos y hermanas, vas a ver la gloria de Dios. Porque no tenemos que hacer todas estas cosas. Nos acostumbramos a que si nosotros oramos de una forma que tenemos que postrarnos de rodillas obligatoriamente, o que Dios jamás nos va a escuchar, o que tenemos que hacer ayunos de 30 días y 40 días porque si no Dios no nos escucha, o que tenemos y Dios dice, ya no me importa todos tus rituales religiosos. Es más, el ayuno que yo escogí es que libertes las cadenas del oprimido, es que le des comida al necesitado. Ese es el verdadero ayuno y ese es el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces vemos a tantas personas, hermanos y hermanas, amigos, haciendo un montón de cosas? Hasta mantos se ponen y van y hacen rituales y ayunan y oran y todo. Y a la semana le vemos a esas mismas personas maldiciendo a su hermano, maldiciendo a las personas, hablando, chismeando. ¿De qué les sirvió todos sus rituales religiosos?
es solo que son rituales religiosos. Es por esto que la palabra nos explica que el velo ya fue rasgado, que yo no tengo que hacer un montón de cosas para llegar a mi Padre, solamente tener un corazón contrito y humillado, solamente decirle: Señor, yo reconozco mi condición. La Biblia también nos describe de un hombre publicano y un hombre normal, ¿no? Que llegaron al templo, no me acuerdo el versículo ahorita, si alguien lo acuerda puede ponerlo en el chat. Y que llegaron al templo y uno dice: Padre, pero yo diezmo. Padre, pero yo ayuno, pero yo estoy en la congregación, literalmente hago todo lo que me dicen que haga. Y el otro hombre en una esquinita dice: Señor, soy un gran pecador, estoy bien mal. ¿Usted quién cree que Dios va a escuchar? Al que diezma, al que hace un montón de cosas, porque aunque eso es parte de lo que se habla en la palabra de Dios y lo que se hace en una congregación y todas estas cosas, ¿de qué nos sirve hacer tantas cosas y no amar a nuestros hermanos? ¿De qué nos sirve ir a la congregación toda la semana, gritar, saltar, hablar en lenguas, aún dar palabra de ciencia? ¿De qué nos servirá eso si nuestras vidas, después de que salimos de ese lugar o de que cerramos las puertas de nuestro hogar, son un caos? ¿De qué te sirve a ti querer mostrarle a otras personas que tú eres esta gran mujer espiritual, guerrera, de que wow, qué mujerón, ¿no? Qué mujer tan poderosa en Cristo, si tu vida en lo privado es un desastre? Si eres una hipócrita, si sientes celos por otras mujeres, si sientes envidia por otras mujeres, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve a ti, varón, de ponerte la Biblia debajo todos los domingos y irte a la iglesia y ir con tu esposa, con tu familia, si estás adulterando? Si estás poniéndole los cuernos con otras mujeres, ¿de qué te sirve, varón? ¿De qué te sirve decir gloria a Dios si la golpeas, si la insultas? ¿No son esos acaso ser hipócritas y ser unos rituales religiosos? Es por esto que tenemos que entender, iglesia amada, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Tenemos que entender que estar en Cristo Jesús no es un ritual religioso, que no importa todo lo que hagamos, porque si lo hacemos con un corazón hipócrita, falso y mentiroso, cuando vamos a la presencia del Señor nos dirán: apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Eché fuera demonios en tu nombre, no lo conozco. Sané enfermos en tu nombre, no te conozco. Qué triste es saber que estamos 15, 20, 30 años en las iglesias cristianas o como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, y nunca hemos entendido el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca entendimos por qué Él dio su vida tan dolorosa en esa cruz. Porque Él le dijo: Padre, si no puedes pasar de mí esta copa, entonces hágase su voluntad. Porque Él dijo todo cuando ya murió, dijo: expirado está, ya todo está hecho. No tenemos que hacer un montón de cosas. Lo hacemos cuando verdaderamente queremos agradecer a Dios. Sí, lo vamos a hacer, vamos a ir a la congregación, vamos a ofrendar, vamos a orar por personas. Todo eso es parte de estar aquí en la tierra y de ser vasijas de honra para el Señor. Pero qué triste es hacer todo eso sin tener un cambio interior. Qué triste es que yo me vea linda en lo exterior, pero mi corazón sea falso e inmundo delante de Dios. ¿De qué te serviría hablar en esas lenguas? ¿De qué te serviría gritar? ¿De qué te serviría ir a orar en los hospitales y dar comida al necesitado si tu corazón no está ni siquiera con Dios? De boca le alabas, mas tu corazón no está con Él. Y si tú le dices Padre, entonces ¿a dónde está la honra del Señor? Si le decimos Padre, honremos al Padre. Y honrar al Padre no es hacer un montón de cosas, porque esto hacía el pueblo de Israel. Hacía un montón de eventos, un montón de sacrificios. Sacrificaban el mejor animal, lo ponían, hacían un montón de cosas. Y el Señor hubo un momento donde les dijo: ya basta, no quiero todo eso de ti. No quiero que te estés matando toda tu vida, aún dejando a tu familia por estar todo el tiempo en la congregación. No le pones atención a tu esposo, a tus hijos. Has dejado todo por hacer todo esto, pero has dejado lo más importante, que es la presencia de Dios en ti, la intimidad, a tus hijos, a tu familia, que es tu primer ministerio.
Volvámonos sabios, hermanos y hermanas. Entendamos que este sacrificio que Cristo Jesús hizo fue para una vida eterna y una vida en libertad. Y con esto no les digo libertinaje, porque esto es ya totalmente algo diferente. Pero una vida en libertad es que yo pueda tener los frutos del Espíritu Santo. Que yo pueda perdonar, que yo pueda dejar de odiar, que yo pueda dejar de ser una mujer envidiosa, un hombre envidioso, que yo pueda amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es lo que verdaderamente representa que el velo fue quitado. Hay miles y miles de personas en el mundo entero que siguen con el velo y que siguen un montón de rituales religiosos, pero ellos mismos ni siquiera tienen una intimidad con Dios. ¿Cuántos se conocen la Biblia entera, pero no tienen ni siquiera amor porque no la accionan? Viven solo pura teología, teoría y no práctica. La teoría es que yo leí todo esto, me conozco todo esto, pero no lo llevo a la práctica. Qué triste es no llevar las cosas a la práctica y entender que el velo fue quitado, que Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Con esto no quiero decir que nosotros, como dije anteriormente, no vamos a hacer cosas para estar mejor cada día, para mejorarnos. Eso viene con el proceso de los desiertos, eso viene con el proceso del dolor, eso viene con el proceso del arrancamiento de nuestro yo. Por eso nosotros tenemos que conocer el yo. Por eso yo hablo del programa El Yo que no conocía, porque hay cosas en nuestra vida que nos son ocultas. Por eso David decía: Padre, revélame lo que me es oculto de mí. No me dejes entrar en esta mentira. Revélanos, Señor, quiénes somos realmente. Oh, Dios mío, tenemos que ir al trono de la gracia de Dios y decir: Señor, mírame, ve si en mí en camino de perversidad, guíame al camino correcto. Mírame y mira la condición de mi corazón. Hermanos, basta de tanta religiosidad, basta de tantos rituales. Cuando hacemos todo esto, ustedes creen que ustedes agradan a Dios. Ustedes están agradando a su carne. Muchos lo hacen como fariseos hipócritas porque son sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de huesos secos, pero por fuera quieren demostrarle a la gente que son grandes. El que más grande sea más chico. Y mientras usted que me ve no escudriñe las escrituras, no esté en la presencia del Señor para que usted sea transformado y quiera ir a hablar de otros a Dios, Dios no le va a escuchar, porque el juicio empieza por usted. El juicio empieza por la casa. ¿Cómo podremos ir a arreglarle la cama, como puse algo ahí en el Facebook, o limpiar la casa de alguien cuando nuestra propia cama, nuestra propia casa no está limpia? Para llegar a ese lugar, yo te invito hoy, hermano, hermana, amigo, amiga que me ves en esta programación, a que entiendas que Jesús te ama y que Él es el único intermediario entre nosotros y el Padre. No hay Virgen María intermediaria, no hay santos, no hay velones, no hay nada, sino Jesucristo, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario. María fue la madre de Jesucristo, pero ella no se constituye como una intermediaria que nosotros tenemos que ir a ella para rogar por nuestros pecados y para que nos salve, porque ella no murió por nosotros. Ningún santo, ningún Gauchito Gil, ningún santo San Lázaro, ni nada de eso que los hombres crearon te va a dar una vida eterna. Y te lo digo de corazón, porque aun si usted lee su Biblia católica en Éxodos 15, usted lo va a encontrar donde dice: no te harás imágenes aquí en la tierra de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de ningún animal, ni de ningún sol, ni de ninguna luna. Esto es para la nueva era. Todos los que se han hecho imágenes serán destruidos de parte de Dios si no aceptan que Él es el único verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie jamás te va a amar como Dios te ama. Los seres humanos buscamos el amor de aquí para allá, buscamos que nos acepten, buscamos a las personas que nos comprendan. Yo te digo una cosa,
Es necesario un abrazo, el que nos amen, sí. Fuimos creados para amar y para multiplicarnos y todas esas cosas. Pero cuando tú sabes tu identidad en Cristo Jesús, tú no estás tan apresurada buscando que te acepten. El que no te acepta, que no te acepte. El que no quiere amarte, que no te ame. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya tú conoces tu identidad en Cristo, ya no te importa lo que las personas digan de ti, sino lo que tu Padre dice de ti. Y es por esto que yo te invito en este día hermoso, hermoso, que rindas tu vida realmente a Cristo. Si tú has vivido en un acto religioso y has creído que por hacer un montón de cosas le vas a agradar a Dios y Dios te va a amar más, eso es mentira. Dios no está buscando un montón de cosas tuyas. Esas vienen porque le amamos y lo podemos hacer. Yo he hecho muchísimas cosas por amor a Dios, no por lo que Él me pueda dar, sino por lo que Él es en mi vida. Pero yo te invito a que tú digas: Señor, perdóname, porque te he visto como un ritual religioso, porque nunca entendí que tú rasgaste el velo cuando te hiciste sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida. Porque nunca entendí que todos esos latigazos y aún la corona de espinas que pusieron en tu cabeza fue por causa mía. Cuando tú entiendes eso, amada y amado del Señor, tu vida jamás será igual. Porque empezarás a ver tu cristianismo, tu forma de ser de una forma totalmente diferente y no te pesará tanto como hay personas que tú las ves que casi se están muriendo por el peso del cristianismo y tú dices: sí, hay procesos. Yo los viví, hay momentos duros y hay momentos que nuestro cuerpo físico se agota cuando hacemos guerra espiritual y todo eso lo reconozco porque yo lo he vivido. Pero es cuando tú vienes a esa libertad que tú sabes que aunque tengas problemas, tienes paz. Es cuando vienes a esa libertad que aunque tú sabes que el techo se te está cayendo, o que tu matrimonio no está funcionando, o que tus hijos se fueron, o que algo está pasando grave en tu vida, pero Señor, yo en ti confío. Él es el buen pastor. Y el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Y sus ovejas reconocen su voz y le escuchan y lo oyen y lo siguen. Él es el pastor de los pastores. El único Dios verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin de toda nuestra vida. Clama el justo y Jehová le responde, y no habrá justo desamparado ni su descendencia que jamás tenga que mendigar el pan. En Cristo hay libertad, amado pueblo. Lo he visto en mi vida. Lo he visto en la vida de mis hijos, lo he visto en la vida de mi madre, de mi familia. En Cristo hay libertad. Pero la libertad tiene que empezar cuando usted ya deja los rituales religiosos, cuando usted ya sale de todo este ámbito que usted ha tenido por toda su vida y dice: Señor, hoy quiero empezar a vivir realmente en tu presencia, porque es en tu presencia, dame un segundito, que encontramos la medicina para nuestros huesos. Amados, nosotros vamos a orar en este momento y vamos a pedirle realmente al Señor que por favor nos ayude, que por favor nos bendiga. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias por tu presencia. Porque tu presencia, Señor, nos lleva a un entendimiento y a una sabiduría sin igual, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo y alegría, Señor. En tu presencia no pueden haber máscaras, Señor. En tu presencia no pueden haber mentiras, Señor. En tu presencia estamos tal cual somos, Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedir perdón por no haber nunca entendido, Padre, realmente el sacrificio que Jesucristo, tu Hijo, hizo en la cruz del Calvario por nuestra vida. Señor, y hoy te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret
por medio de esa sangre que fue vertida en el madero, Señor, por esa expiación, hoy nosotros podamos ser libres, Señor, y que el velo en nosotros sea rasgado de arriba hacia abajo en este día, en el nombre de Jesús. Y que ese velo que nos ha tenido atados a un mover religioso, a un mover ritual, a un mover que no viene de tu santo lugar, que no viene del reino de Dios y su justicia, hoy se ha quitado, desraigado para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, mira el corazón de cada persona que está viendo y que verá este video, Señor. Yo te pido, Padre, que toda dureza de corazón hoy sea rota, que los corazones, Señor, duros hoy se conviertan en corazones de carne, Padre. Que hoy, Señor amado, las vendas mágicas que han estado en los ojos de tantas personas por generaciones en generaciones, que hoy, Señor amado, sean desraigadas y que todos pactos, Señor, religioso que han tenido de generaciones en generaciones aún en ADN espiritual de tu pueblo, hoy sea roto en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, queremos vivir en la libertad a la cual tú nos has llamado. Queremos vivir, Señor, en el gozo que tú representas, en la paz que es Jesucristo, el príncipe de paz, Señor. No queremos vivir en agonía, no queremos vivir en angustia y no queremos estar sirviendo en una congregación solo porque porque creemos que es lo correcto, sino porque te amamos y porque deseamos honrarte a ti más que a los hombres, Señor. Ayuda a cada hombre y a cada mujer a entender su camino, Señor. Toda ceguera, Padre, quítala de los ojos. Toda escama, así como tú hiciste con Pablo, Señor, que le pusiste ceguera y después le quitaste las escamas y él pudo ver la verdad y la verdad le hizo libre. Así mis hermanos hoy puedan recibir tu verdad. Y la única verdad está en Jesucristo, no está en un sacerdote, en ningún hombre, en ningún santo, ni en ninguna imagen. Está en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a dar su vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor, y te adoramos y te amamos, porque eres Rey sobre nuestra vida, y a ti daremos toda gloria y todo honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Oh, Dios es fiel. Y yo no sé si usted siente su presencia, pero yo estoy abrazada con la presencia esa presencia que nos liberta, esa presencia que te sana. Por favor, no te preocupes más por el día de mañana, porque Dios tiene bajo su control tu salud, tus finanzas, amada. Ya basta de angustiarte en tu corazón, porque te veo angustiada, te veo de aquí para allá. Pero el Padre te dice, yo ya lo he hecho todo. Solo espera en mi tiempo y en mi momento y verás mi gloria. Él es fiel y su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué necesitamos? El amor del Padre. Cuando tenemos el amor del Padre, haremos la diferencia y ya no seremos estos hombres y estas mujeres que tenemos toda esta basura dentro de nosotros que no nos deja entrar al lugar santísimo en libertad. ¿Quieres entrar al lugar santísimo y fluir en libertad? El velo ya fue quitado. Jesucristo lo quitó, y ven con un corazón contrito y humillado y verás su gloria. Les amo muchísimo, hermanos, les amo muchísimo, hermanas. Si nadie se lo ha dicho, yo se lo digo, porque Dios es bueno, porque el amor de Dios es ese. El Padre nos dio amor y el Padre es amor, y ese amor está en nosotros para darlo a otros, ¿ok? Sigue adelante, no te rindas, no importa quién crea en ti, quién no crea. El Padre ya te escogió y Dios hará lo que te dijo que iba a hacer. Él te llamó a ese ministerio. Él te llamó a hacer lo que estás haciendo en este mismo instante para Él.
Y no hay hombre ni mujer que te pueda quitar eso. ¿Me estás entendiendo? No hay. Porque ya Dios te selló. Ama Sokorobo Shenda. Ya Dios te selló desde el vientre de tu madre. Y Él te lo dijo. Y lo puso en tu espíritu. Y lo puso en tu corazón. Pero ¿sabes qué has querido hacer? Volver atrás por lo que las personas no han creído de ti. Por lo que las personas te han dicho. Pero Dios te dice hoy, sigue adelante. Sigue caminando porque yo voy delante de ti. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te rindas, varón. No te rindas, mujer. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. El velo ya fue rasgado. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Les amo con todo mi corazón, hermanos. Les bendigo. Y el amor de Dios hoy abrace sus vidas. Abrace a esas personas, dele una sonrisa a alguien, aún al que te maldice, bendícelo en este día, porque verás la gloria de Dios. Hasta aquí mi parte, bye bye y hasta la próxima, chao.